Hoy nos visita el periodista Óscar Martín en La Actualidad de Tenerife. Y lo hace tras culminar una etapa profesional en el periódico El Día y para hablar en esta mesa de asuntos de la actualidad política que sacuda a las islas, pero sobre todo también de un asunto que conoce perfectamente y casi al milímetro: la situación de la noche y del ocio nocturno en Santa Cruz de Tenerife. Óscar, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. ¿Cómo te encuentras, Óscar? Muy bien, encantado de estar contigo en La Actualidad de Tenerife y Mírame Televisión, pues hablando de la actualidad. Óscar, hay un asunto que, lo decía en esta introducción, tú conoces prácticamente al milímetro, y es la situación del ocio nocturno en Santa Cruz. Tú has escrito mucho sobre ese entramado que sacude, presunto entramado, que sacude al mundo empresarial y político de Santa Cruz de Tenerife vinculado al ocio nocturno. ¿Cómo llegas tú a conocer lo que has publicado sobre esta cuestión? Efectivamente, ahí en estos momentos estamos hablando de, en cuanto al ocio nocturno de Santa Cruz, una presunta trama relacionada con el ocio, una presunta trama de corrupción, ¿no? Y la pregunta que querrás hacer y que me parece una buena pregunta es por qué en su momento adentro la cabeza en el mundo del ocio nocturno de esta ciudad, ¿no? Porque de pronto consideré o detecté ciertos movimientos empresariales y políticos en este submundo del ocio nocturno de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Cuando hablo del submundo del ocio nocturno de Santa Cruz me refiero al otro lado, ¿no? del principal escaparate del ocio nocturno, ¿no? que es saludable, evidentemente, ¿no? Pero detrás de ese mundo complejo y donde se mueven muchos intereses económicos hay un trasfondo, una oscuridad, ¿no? Y detecto un día, estamos hablando hace 2 años, ciertas conexiones de determinados empresarios, conocidos empresarios del ocio nocturno de esta capital, con políticos y funcionarios, ¿no? Ahí comienzo a inquietarme, el cuerpo me empezó periodísticamente hablando, a sentir que algo se movía en el mundo de la noche, ¿no? Y cuando a un periodista algo le inquieta, ¿no? Tiene que empezar a rodear ese mundo de la noche, ¿no? Sobre todo cuando eres ajeno o estás lejos de ese mundo, ¿no? ¿Qué hago? Pues comienzo a echarle un vistazo, ¿no? Generalizado, ¿no? De punta a punta, ¿no? Y poco a poco, para conocer su profundidad, sus entrañas y sus entresijos, tienes que meter la cabeza en ese mundo, ¿no? Y lo comienzo a hacer. ¿Qué tienes que hacer en primer lugar? Conocer quién es quién en el mundo de la noche, ¿no? Conocer el perfil de cada empresario en ese mundo de la noche, del ocio nocturno, y quiénes son aquellos que manejan en cierta medida el ocio, protegidos políticamente por determinados cargos públicos o políticos de esta ciudad o de esta isla, ¿no? Comienzas a investigar sus negocios, y comienza sus negocios actuales, y comienzas a investigar sus negocios del pasado, ¿no? Y esas vinculaciones, efectivamente, que puedan tener con determinados personajes públicos de esta ciudad. Porque como en todos lados, que en determinadas situaciones es lícito, ¿no? Pero también es lícito que uno tenga la inquietud de conocerlo. Hay empresarios protegidos o mimados políticamente, ¿no? Por determinados personajes de la vida pública, ¿no? Óscar, perdona que te interrumpa, estamos hablando de privilegios hacia determinados efectivamente, empresarios. Privilegios. Tener el acceso no a determinada información, sino, digamos, ser favorecidos, que no es un delito, ojo, ¿no? En detrimento de otros empresarios, ¿no? A veces dicen que sí, que los empresarios del mundo de la noche pueden tener amigos en la clase política, evidentemente que pueden tener amigos en la clase política, ¿no? Pero de una amistad a una influencia de ese tipo, a llegar al tráfico de influencias puede ser muy peligroso, ¿no? Y ahí están efectivamente las amistades peligrosas que llegan a convertirse en verdaderas pesadillas para algunos, quizás más para el empresario, sino para el político, ¿no? Y bueno, pues ahí comencé a tantear o indagar, ¿no? Y te insisto, tenía que conocer el pasado de cada uno de ellos y conocer el presente, ¿no? Para eso tienes que adentrarte y conocer efectivamente el entramado en el que se mueven, ¿no? Y no es fácil porque lo estás viendo de lejos, ¿no? Tienes que hacer una radiografía, ¿no? Una radiografía de
de lo que detectas que hay vínculos de determinados empresarios del ocio nocturno con determinados políticos, ¿no? Y con determinadas asociaciones empresariales que defienden, en principio, al sector del empresario generalizado, ¿no? Y de la noche a una mañana, bueno, de la mañana a la noche, como quieras llamarlo, pues en su momento publiqué en el periódico El Día, después de una silenciosa investigación, conociendo en profundidad quién era quién, una información que recuerdo que titulé Empresarios y ocio nocturno luchan, empresarios y políticos luchan por adueñarse del ocio nocturno en Santa Cruz, ¿no? Y ahí, después de esa investigación silenciosa, moviéndome y haciendo un seguimiento a cada uno de esos empresarios, relaté quién era quién en la noche y sus amistades con determinados personajes públicos, ¿no? Bueno, eso fue un domingo. Bien es verdad que de eso se hablaba en Santa Cruz durante mucho tiempo, ¿no? Y también había una incógnita, ¿no?, que a mí me llamaba mucho la atención, pero que estaba en la calle, que por qué siempre los mismos empresarios tenían las mismas terrazas de verano, los mismos negocios, ¿no? Eso es algo incluso la Federación Canaria del Ocio ha denunciado también públicamente. Efectivamente. ¿Y por qué yo les llamaba a los empresarios los dueños del ocio nocturno, ¿no?, los dueños del negocio capitalino, ¿no? O algún término que a alguno no le gustaba, pero que periodísticamente era muy interesante, que eran los popes del ocio nocturno, ¿no? Y a mí me inquietaba, ¿no?, que por qué, ¿no?, eran los mismos en detrimento de otros, ¿no? Yo recuerdo que esa publicación provocó un nerviosismo generalizado en el entorno del ocio nocturno, ¿no? Y que eso que provocaba en mí, que estaba investigando ese asunto, periodísticamente hablando, pues me inquietaba más, ¿no? Es como cuando tocas un botón y saltan las alarmas, ¿no? ¿Tiene algo que ver, Óscar, que la calle La Noria se haya convertido en el epicentro del ocio nocturno en Santa Cruz de Tenerife? No es el epicentro, ¿no? Hombre, es el corazón del ocio nocturno, ¿no? Es fue la alternativa a la época dorada de antaño de la noche en Santa Cruz, que era la época de la avenida Francisco La Roche, avenida Naga, ¿no?, donde ahí circulaban empresarios muy conocidos de aquella época, ¿no? Y bueno, en aquella época, cuando se puso fin a la avenida Naga, al ocio nocturno, después de una denuncia vecinal de un abogado radicado en la avenida Naga, muchos de ellos emprenden un nuevo camino, ¿no? Pero otros se quedan truncados en su futuro, ¿no?, determinados empresarios, ¿no? Y se apuesta como uno de los principales lugares para erradicar el ocio, efectivamente, en la calle de La Noria, ¿no? En la calle de La Noria, pues, está liderada por algunos empresarios, ¿no? Ha ido evolucionando poco a poco y bueno, ahí se centra también un poco mi investigación periodística, ¿no? Quería conocer quién se movía en esos locales, ¿no? De hecho, di a conocer en su momento el nombre y apellido de cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, pues eso iba despertando interés, ¿no? Periodísticamente sí te confieso, David, que era apasionante, ¿no? Y se trataba de un trabajo delicado, porque en el mundo de la noche, como bien sabes, hay muchos intereses económicos. Un trabajo donde, en este caso, el rigor informativo, el rigor del periodista es la principal arma, más que en cualquier otro asunto de interés público, ¿no? Y tienes que trabajar con mucha delicadeza, ¿no? Y luego, pues vas conociendo efectivamente ese rincón de la ciudad, ¿no?, el corazón de la marcha chicharrera, como yo llamaba, como bien recordarás, ¿no? Y te vas dando cuenta que, bueno, que efectivamente ahí dominan en el ocio nocturno de Santa Cruz, en la calle de La Noria, y hay empresarios que sobrevolaban con una especie de protección que no notaba yo que era la misma oportunidad para otros empresarios, ¿no? Poco a poco te vas haciendo ¿cómo diría yo, ¿no?, con una red de fuentes, ¿no?, que te van llegando del mundo de la noche, efectivamente, ¿no? Pero perdona, Óscar, perdona que te interrumpa. ¿Tiene algo que ver todo este entramado que tú estás contando y aquí, que ya has contado incluso en el periódico El Día en su momento, con lo que ha ocurrido, porque también se ha vinculado con lo que ha ocurrido en el Parque Marítimo? Claro, ahí voy. Que es un asunto con el que además tú has dado muchas portadas al periódico El Día, sí, precisamente. Ahí voy, efectivamente. A raíz de conocer, como decía, quién era quién en la noche, conocer perfectamente los negocios del ocio nocturno en Santa Cruz, su situación jurídica en la calle de La Noria, comienzo a detectar que efectivamente que había un grupo de empresarios que son los que emprenden un camino en detrimento de otros de aquella época dorada en la avenida Naga, y esos muchos o algunos de que dominan la calle de La Noria en Santa Cruz, comienzo a percatarme en una investigación periodística que son los que rondaban también efectivamente en los negocios radicados en el Parque Marítimo César Manrique. Ahí se centra principalmente